Un tratado de la predestinación eterna de Dios por Juan Calvino. A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8, 29, 30. Capítulo 1. Prefacio dedicado de los pastores de Ginebra. De los pastores de la Iglesia de Cristo en Ginebra, concerniente a la predestinación eterna de Dios, por la cual ha escogido a algunos hombres para salvación, mientras que ha abandonado a otros a su propia destrucción, y también su consentimiento concerniente a la providencia de Dios, por la cual rige los asuntos humanos, que expone Juan Calvino. Los pastores de la Iglesia de Cristo en Ginebra ruegan que Dios conceda a aquellos excelentísimos hombres, sus señores superiores, y a los síndicos y al Senado de Ginebra, una justa y santa administración del Estado y toda feliz prosperidad y éxito. El mismo motivo que nos indujo a escribir este libro, excelentísimos señores, igualmente nos obliga a dedicarlo a ustedes para que salga bajo sus nombres y con sus auspicios la libre elección de Dios, mediante la cual adopta para sí mismo a cuantos desea que entre la generación perdida de los hombres. Hasta aquí la hemos declarado públicamente en esta ciudad con toda reverencia, sobriedad y sinceridad, y el pueblo la ha recibido en paz. Mas ahora Satanás, el padre de todas las contiendas, ha introducido sutilmente por medio de cierta persona indigna un error que se propaga por todas partes y ha intentado suprimir nuestra doctrina, que sacamos de la palabra pura de Dios, y sacudir la fe del pueblo. Pero ya que este famélico cazador de vanagloria desea sacar notoriedad de las llamas del templo de Dios, para que no eche mano de la recompensa de su impía audacia, para la cual ha tendido las redes, sea su nombre sepultado bajo nuestro silencio, dejándolo de propósito sin mención, en vista de que el disturbio que este vano mortal se ha empeñado en causarnos alcanza a ustedes también. Es justo que de igual modo compartan el bendito fruto que deriva Dios de ello. Y como siempre les hemos visto ser esforzados y sinceros defensores de nuestra santa causa, hemos sentido el deber de testificarles hasta donde nos sea posible nuestra gratitud. El cumplimiento de este deber también habrá de testificar cuál sea esa doctrina que ustedes han protegido mediante su favor y autoridad. No sienta bien
ni a los gobernantes del Estado, ni a los ministros de Cristo estar ansiosos en demasía por rumores y tumultos, aunque todo denuedo insidioso que generalmente se disipa por grados en el ruido que produce, merece el desprecio tanto de los gobernantes como de los ministros de Cristo. Con ánimo resuelto y mente exaltada, es de la mayor importancia que la gran realidad de este asunto se mantenga en las manos y, como si estuviesen grabadas en placas expuestas al público, ante los ojos de todos, a fin de que su declaración llana condene y detenga las falsas lenguas de los necios o los malvados, y al mismo tiempo reprima las murmuraciones frívolas de las gentes. Por muchos lugares se difundió el rumor de que esta vana persona estaba en prisión, cuando por el contrario se encontraba perfectamente libre y circulando por la ciudad campechanamente a diario, y con saña algunos sujetos virulentos se imaginaban y decían que nosotros deseábamos que fuera ejecutado, de lo cual ustedes son nuestros mejores testigos. Refutar tales calumnias hasta hacerlas desaparecer con desdén y serena magnanimidad es el decoroso deber de la gravedad y la prudencia. Sin embargo, no sea que algunos que son inestables se perturben, de quienes debemos cuidarnos mucho, exponer llanamente delante de todos el estado efectivo del caso y de la causa en disputa es un deber solemne de nuestra parte. La iniquidad, a menos que la encaremos resueltamente, se insinúa, al decir de Pablo, como gangrena. Segunda de Timoteo 2:12. Ahora bien, esta defensa que ofrecemos a todos los piadosos será, según esperamos, fuerte y eficaz remedio para los que sean curables, y servirá también de antídoto salutífero para los que estén en buena salud. La materia es tal que los hijos de Dios deben dedicarle su más asidua atención a fin de no caer en la ignorancia acerca de su nacimiento y origen celestial. Algunos sandios, a causa de que se dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, pretenden anular con este pretexto la elección divina, cuando debió haberles pasado por las mientes pensar de dónde viene la fe. La Escritura por todas partes proclama a viva voz que Dios da a su Hijo todos aquellos que siempre fueron suyos, que llama a los que ha escogido y que aquellos que adopta como hijos los engendra por su espíritu, y finalmente que los hombres a quienes ha instruido interiormente y a quienes reveló su brazo creen. Por lo cual,
Quien quiera que sostenga que la fe es las arras y la promesa de adopción, habrá de confesar ciertamente que ella fluye de la elección divina como su fuente eterna. Pero aún así, el conocimiento de la salvación no ha de buscarse en el consejo secreto de Dios. La vida se nos pone delante en Cristo, que no solo se da a conocer, sino que también se nos presenta para regocijo nuestro en el Evangelio. Que en este espejo mire siempre fijamente el ojo de la fe, más que nunca desee penetrar allí donde no se le conceda acceso a su vista. Siendo esta la senda correcta, caminen en ella los hijos de Dios, no sea que volando más alto de lo que es lícito, se precipiten en un laberinto más profundo de lo que quisieran, pero no habiendo otra puerta al reino de los cielos que la fe en Cristo, según le exhiben abiertamente las promesas que el Evangelio nos pone delante, tiene que ser, pues, el mayor oscurantismo no reconocer que el ojo de la mente nos lo abre Dios mismo, porque nos escogió para tener fe en Cristo antes de que fuésemos concebidos en la matriz. Con todo que el objeto de este individuo impuro y abandonado era no sólo anular todo conocimiento de la elección de Dios en la mente de los hombres, sino también abolir su poder, queda claramente manifiesto en sus alocados sueños que ustedes tienen en sus registros públicos escritos de su propia mano. Allí asevera que la fe no depende de la elección, sino que la elección se mantiene por la fe y que nadie permanece ciego a causa de la corrupción innata de la naturaleza, pues todos los hombres reciben la iluminación de Dios y que perpetramos una gran injusticia contra Dios cuando declaramos que Él reprueba a aquellos a quienes no le place iluminar por su espíritu. Este indigno individuo mantiene, además, que todos los hombres, general e igualmente, son atraídos por Dios y que no hay diferencia, excepto cuando la resistencia la origina, y que cuando Dios promete que hará corazones de carne a partir de corazones de piedra, no quiere sino decir que nos hace capaces de recibir la gracia de Dios y que esta capacidad o el ser hechos capaces se extiende sin distinción a todo el género humano, mientras que la Escritura con sobrada claridad afirma que este es privilegio peculiar de la Iglesia de Dios. En cuanto a la providencia de Dios, por la cual se rige el mundo, esto deberán siempre confesar todos los piadosos, que no existe razón para que los hombres hagan a Dios partícipe de sus pecados, o que de ninguna manera lo involucren consigo mismos en participar de su culpa. La Escritura enseña que los réprobos son también instrumentos de la ira de Dios y que por medio de algunos de ellos instruye a los fieles en la paciencia, y sobre otros de ellos, como enemigos suyos, inflige los castigos que merecen.
Aún así, este frívolo profano afirma que ningún acto de Dios es justo, sino aquel para el cual una razón llana salte a la vista. Así pues, descartando toda diferencia entre causas remotas y próximas e inmediatas, no admite que las severas aflicciones que le sobrevivieron a Job se consideran como obra de Dios, a menos que lo hagamos igualmente culpable que el diablo y los saqueadores caldeos y sabeos. Pues bien, dejando de lado en silencio a este prójimo, la razón por la que entramos en batalla con los otros dos, Alberto Pigio y Giorgio el Siciliano, es doble. Como hemos de explicarles, este ignorante plagiario no puede producir nada que no haya obtenido de estas fuentes, y así empeora más y más lo que en ellas ya era malo. Una prueba debía satisfacer al lector. Las argucias con que Pigio y Giorgio pretenden empañar el primer capítulo de Pablo a los Efesios se han mostrado en un lugar propio. En verdad, eran ignorantes y repugnantes, pero la necesidad de este indigno ser es aún más ofensiva, pues no se ruborizó al parlotear sus desatinos en el Senado y la venerable Asamblea. Y no solo eso, también tuvo la osadía de defender porfiadamente lo que había barboteado neciamente. Sostuvo que Pablo no estaba hablando en el lugar mencionado acerca de la salvación común de los piadosos, sino solo demostrando que él y sus colaboradores habían sido elegidos para el oficio apostólico. Confutar tan fútil ficción sería obra de un momento, viendo que todavía la tienen fresca en la memoria. Pero si hay quienes estuvieran dispuestos a estudiar con tal maestro, deberán conformarse con la instrucción en una teología miserable que privaría a casi todos los hombres de la confianza en la vida eterna. Pues de acuerdo con ella, nadie más que los apóstoles podrían participar de la adopción divina y ser reconciliados con Cristo. Solo ellos podrían ser bendecidos e incorporados a la compañía de los santos. Pero el lugar y la hora de refutar la vana ficción en cuestión fueron donde y cuando ocurrió. Refutar mediante un libro que se publique tan insípido o animal quizás no sería tan deseable y agradable, pues no ignoran ustedes cuán fatuo es, ni es causa de admiración que un hombre que puede quitarse la capucha de monje e inmediatamente transformarse en médico sea persona de tan consumada audacia. Pero provocar náuseas a muchos, dándole gusto, respondiendo al necio de acuerdo con su necedad, Proverbios 26:4, sería un poco ajeno a mi acostumbrado esmero. Y además, dado que estos dos sujetos
son enemigos conocidos y declarados del Evangelio, y uno de ellos, atacando a Calvino por nombre, ha proclamado guerra con nosotros y con esta iglesia. Nos ha parecido mucho mejor que el veneno de la impía doctrina que se ha esparcido por los libros que publican debe purgarse totalmente, y que así no continúen propagándose sus disparates, los cuales sería mucho mejor que permanecieran enterrados fuera de todo conocimiento. Además, sería cargante asediar el oído de los hombres que por tan largo tiempo se han visto vejados y atormentados por estas contenciones superfluas. Conceda a Dios, nobles y excelentes señores, que según hasta ahora lo han cumplido con la más alta alabanza, por su infatigable fe y autoridad, lleguen hasta el fin en esta defensa de la doctrina pura del Evangelio de Cristo, que se ve por todos lados embestida por la furiosa violencia del mundo, y que jamás cesen de recibir bajo su cuidado solícito a todos los piadosos que a ustedes acudan en busca de protección, para que así su ciudad sea siempre un santuario dedicado a Dios y un fiel asilo para los miembros de Cristo, permaneciendo inmovible en medio de estos fueros, fieros tumultos. De esta manera hallarán siempre en él un perpetuo guardián de su seguridad, pues cualquier morada humana que se le dedique a él permanecerá segura bajo su poder y jamás caerá. 1 de enero de 1552. Capítulo 2. El eterno consejo de Dios. 9 años han transcurrido desde que Alberto Piggio y el campanense, hombre de evidente audacia frenética, intentó al mismo tiempo y en el mismo libro establecer el libre albedrío del hombre y subvertir el consejo secreto de Dios, mediante el cual él escoge a algunos para salvación y asigna a otros a la ruina eterna. Pero puesto que me atacó por nombre para poder apuñalar, valiéndose de mi costado, la sagrada y sana doctrina, he juzgado necesario en refrenar la enajenación sacrílega de este hombre. En aquel entonces, sin embargo, distraído por diversos compromisos, no pude abarcar en un corto lapso de tiempo la discusión de ambos asuntos. Pero habiendo publicado mi pensar sobre el primer, prometí considerar, cuando la oportunidad se ofreciera, la doctrina de la predestinación. Poco después de que saliera a la luz mi libro sobre el libre albedrío, Piggio murió, y para no insultar un perro muerto, volví la atención a otros asuntos de seriedad. A partir de aquel momento hasta ahora, siempre he tenido mucho en qué ocuparme. Por otra parte, ya que había yo tratado profusamente este magno punto de doctrina
y lo había expuesto claramente y confirmado por testimonio sólido de la Escritura, tratarlo de nuevo no parecería ser tan absolutamente necesario y podía dejarlo quieto por algún tiempo. Pero ya que en el presente ciertos espíritus enloquecidos y exultantes luchan con todas sus fuerzas, siguiendo el ejemplo de Pigio, por destruir todo lo que las Escrituras contienen tocante a la libre elección de los piadosos y el juicio eterno de los réprobos, he considerado deber mío evitar que este contagio se extienda más allá, recolectando y refutando esas frívolas objeciones por las cuales tales hombres se engañan a sí mismos y a otros. Entre estos sujetos ha aparecido en Italia el tal Giorgio el Siciliano, un hombre de veras ignorante y más digno de desprecio que de ningún género de mención pública, si no fuera porque la notoriedad adquirida por fraude e impostura le ha conferido un considerable poder para hacer daño. Cuando era monje permanecía anónimo en su celda, hasta que Lucio Abbas, uno de los padres tridentinos, lo elevó por lo alto por medio de un falso encomio, con la esperanza de que él mismo pudiera, de sobre los hombres de su favorito, remontar el vuelo hasta el mismo cielo. Este depravado individuo, habiendo dado a entender mentirosamente que Cristo le había aparecido y que lo había nombrado intérprete de toda la Escritura, persuadió a muchos sin gran dificultad a creer en una insensatez estúpida, desvergonzada y más que insustancial lo que había publicado. Y para suministrar osadía al drama hasta el acto último, trompeteó sus dementes visiones de tal modo que dejó a sus partidarios trabados ya por el prejuicio, perfectamente atónitos. Y muy cierto es que en nuestros días la mayoría merece tener precisamente tales profetas. El corazón de los demás, curtido y obstinado por la iniquidad, no se sanará, mientras que los oídos de otros por siempre habrán de sentir el prurito del insaciable deseo de especulaciones depravadas. Y quizá haya otros que constituyen la excepción, a quienes podamos mencionar de buena gana y decorosamente, aunque los dejaremos sin nombre, pues estamos resueltos a hacer que nuestros lectores vean y entiendan cuán frívolas y sin valor son las objeciones de todos los enemigos de la verdad. Me propongo ahora entrar en santo combate con Pigio y Giorgio el Siciliano, un par de bestias inmundas. Levítico 11:3, de quienes no se puede decir que de ningún modo estén mal apareadas, aunque confieso que en algunas cosas difieren, aún así tratándose de incubar absurdos de error, de adulterar la Escritura con audacia malvada y engreída, de vanidoso desprecio de la verdad, impudencia descarada, locuacidad atrevida,
se encontrará la más perfecta semejanza e igualdad entre ambos, excepto que Pigio, inflando la ampulosidad turbia de su pedantería, se porta con mayor alarde y pompa, mientras que el otro toma botas prestadas para poder encumbrarse con su revelación inventada. Aunque los dos al comienzo están acordes en su empeño de derribar la predestinación, después difieren en cuanto a las fábulas que fomentan. Una invención de los dos, es decir, que ser o no partícipe de la gracia de la adopción reside en la voluntad de cada individuo y que no depende del consejo y decreto de Dios quienes son elegidos y quienes reprobados. Cada quien, pues, determina por sí mismo un estado o el otro por su propia voluntad. Con respecto al hecho de que algunos creen el Evangelio, mientras que otros persisten en la incredulidad, dicen que esta diferencia no surge de la elección libre de Dios ni de su consejo secreto, sino de la voluntad de cada individuo. Una polémica contra Pigio y Giorgio el Siciliano. Pigio expone su parecer en esta importante materia que nos ocupa. Dice que Dios, por su inmutable consejo, creó a todos los hombres para ser salvos sin distinción. Pero, pues, que previó la caída de Adán y a fin de que su elección permaneciera firme e inalterada, aplicó un remedio que, por lo tanto, fuera común a todos. El remedio consistió en confirmar la elección de toda la especie humana en Cristo, de modo que nadie pudiera perecer excepto aquel que por su propia contumacia borre su nombre del libro de la vida. Su parecer sobre el otro lado de esta gran cuestión es que, previendo Dios que algunos se mantendrán hasta el fin en malicia y desprecio de la gracia divina, por su presencia los reprobó, a menos que se arrepintieran. Esto es, según él, el origen de la reprobación, por lo cual quiere hacer ver que los malvados se privan del beneficio de la elección universal. Y respectiva e independientemente del consejo